que lo veo como contento. Buenas tardes, don Alberto Bernabé. Buenas tardes al país, a los amigos que se conectan con este programa. Me decían, bueno, Bebeto, ¿en qué canal está? Digo, está en el 75, está en Vega TV. Dice, yo lo veo por YouTube. Por YouTube. Digo, bueno, por donde quiera. Por donde quiera, mi hermano, llegamos. María, ¿qué te parece esa joven Melcy que está aquí todavía compartiendo con nosotros, Melcy? Pude apreciar en ella. Ha conversado con Arabella ahí. Una mujer que sabe cantar. Solamente cantar. Y que se expresa bien cantando. Sí. Pero además se ve muy bien. Se ve muy bien. Melcy, ¿de dónde tú eres? Esto es orgánico. ¿De aquí, de la capital? Esto es orgánico. Ella es de la capital. Ah, de la capital. Aquí, de la capital. Yo sabía que tiene esa capitaleña, mujer buena. Esa mujer tiene un swing tremendo. No, una cantante de primera. Así es, muy talento buena dominicano cantante. que brilla con luz propia. ¿Qué le parece este debate que hemos organizado hoy? Juan Luis y Rubén Blades. Interesantísimo, porque yo pienso que primero Rubén es un filósofo social. Correctamente. Pero también hay que reconocer que hay cierta similitud entre Juan Luis Guerra y Rubén Blades, porque Juan Luis ha abordado temas sociales, de contenido social. Sí, el costo de la vida. Pienso que la competencia es interesantísima. Rubén Blades, el tiburón. Rubén Blades también, Maestra Vida. Sí. El Monaguillo Andrés, narrando la historia lo de Nicaragua. Paula C. Paula C., una composición de Juan Luis Guerra, donde narra la historia de Paula Chamber, una muchacha que se enamoró de él y luego entonces no se vieron jamás y él se quedó buscando. Pero me la voy a jugar. Dígame. Sí, usted sabe que Daniel en la caja. En los barrios de la capital. En los barrios de la capital. Usted hace esa encuesta y se lo lleva con rana. Rubén Blades. Rubén Blades. Pero si lo hace en la clase alta. En la clase alta de la sociedad. Probablemente Juan Luis Guerra. Se lo lleva Probablemente Juan Luis Guerra, sí. Ahora, son dos monstruos de Latinoamérica. Sí, en claro términos, que sí. quizás Rubén más en términos políticos, porque se ha preocupado más en términos sociales por participar como activista político para su país. Pero Juan Luis se ha como alejado un poco de la política, pero lo hace a nivel de su pluma. Además, la metáfora de Juan Luis es incomparable. Quisiera ser un pez. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Vámonos con la política que está caliente, la política en el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Mire, antes de entrar en temas políticos, debo decirle que hoy se cumplen 23 años de la desaparición física del doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Aunque usted dé la espalda, yo que me crié en el antibalaguerismo, digo que en el antibalaguerismo porque pese a que mi abuelo fue alcalde 18 años por el Partido Reformista en Bánica. Nosotros nunca estuvimos en el Partido Reformista. Digo, mi familia pequeña, Marixa Ramírez, Luis Valdeyaque, y yo crecí en ese antibalaguerismo. Y de verdad que hoy tenemos que recordar que el doctor Joaquín Balaguer construyó una parte importante de la nación dominicana. Esa es la verdad. De manera que, aunque usted lo ignore, también hay que decir que Balaguer, o en los gobiernos de Balaguer, perdieron la vida, fallecieron muchos dominicanos intelectuales y pensadores que de verdad nos duele mucho recordar. Luces y sombras, más sombras que luces para Bebeto. Ojalá, pese a todas las obras que construyó Balaguer, ojalá jamás se repita un fenómeno como el doctor Joaquín Balaguer. Prácticamente una continuidad del trujillismo. Eso es verdad. Lamentablemente, yo no soy. Mira, me decía Eliseo Alba, que en paz descanse. Don Eliseo Alba, algo que tenía razón. Bebeto, Balaguer no era malo. Oye, esto me decía Eliseo Alba, lo que pasa que él se preocupaba mucho por los pobres, es verdad, la cruzada de amor y todo eso. Sí. Pero el entorno de Balaguer, él dejó oficial lo que... Pero lo permitía la maldad. ¡Cocho! Ese periodista me tiene harto. Permitía la maldad. Ahí mismo pasó a mejor vida Orlando Martínez. Entonces, mira, me está molestando mucho fulano. Él hablaba en clave a esos matones generales e inmediatamente, Andy, dame un chingamerse allí. Inmediatamente, entonces se ponía en los militares. Cuidado. Era una época de terror. La era de Joaquín Balaguer. Claro que sí. El que no la vivió, el que lo vivió en sus aguas, puede hablar bien. Ahora, Alberto Bernabé, yo, que tenía apenas un niño de 10 años, viví
esa época férrea de Balaguer, cuando los jóvenes no podían llegar a sus casas, las madres preocupadas en las universidades de la UAS, porque sus hijos no habían llegado. Yo vivía eso con mi hermano, que mi mamá era desvelada esperando que llegara mi hermano de la UAS. Entonces, así toda la familia con un terror militar de esa época, la banda colorada, apresando jóvenes, todo el mundo era comunista, todo el mundo lo confundía. O sea, que no se repita jamás la época de Joaquín Balaguer. ¿Es su natalicio? ¿O es su no es natalicio del fallecimiento? Yo, para mí, bueno, como ser humano, uno lo lamenta. Pero mi papá decía una frase que no voy a repetir aquí, porque es muy fuerte. Sigue usted. Sí, pero la verdad es que Balaguer, pese a la gran cantidad de obras que realizó, que una de las grandezas de él, porque hay que ser objetivo, es la parte que tiene que ver con el medio ambiente, los parques nacionales y demás. Hay que también decir que lamentablemente muchos jóvenes perdieron la vida durante los 12 años de Balaguer. Tras su retorno, Balaguer un poco más suave, un gobierno distinto, una sociedad dominicana contestataria distinta y una época distinta. Así hay que reconocer al doctor Joaquín Balaguer, que pese a todo esto también era un gran intelectual. Bueno, señores, avancemos. De Amarante Baret se opone a la supuesta construcción o al plan de quitarle unos metros cuadrados. Pero va a coger eso ahora como una demagogia política, que el botánico, esa gente está protestando, nunca han pasado por el botánico, ¿vale? Sí, es verdad, sí, es verdad. Se quiere montar en la ola. El capitaleño no está visitando el botánico. Claro que no. Eso es así. Y dice las públicas que es una parte que no afecta al jardín botánico, es una pequeña porción de terreno. Entonces, lo que preocupa es el mutismo de obras públicas. Ya lo explicó. Debe ser más explícito. Perdón. Ellos dijeron, los terrenos que vamos a tomar no tiene mucha importancia a nivel de quitarle la franja. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha visto a Eduardo Estrella en la prensa después que es ministro? Sí, no he visto. Ha sido pobre la comunicación. La incidencia de obras públicas después de Eduardo Estrella. Que yo le decía que era un figurero también. Es un hombre muy serio, pero luce agotado. Es serio. Luce agotado, y ese es un ministerio de mucho trabajo. Es verdad. Entonces tiene que dar la cara. Bueno, señores, en otro tenor, Tobías Crespo ha dicho que esto de impedir doblar a la izquierda, si no cuenta con la autorización de las alcaldías, no es legal. De los regidores de la alcaldía. Sí, pero por supuesto, los regidores son los legisladores de las alcaldías. ¿Qué hay que hacer para convencer a un regidor? Bueno, ¿en qué sentido? No, es que no es una pregunta. Es que esa no debe ser, esa pregunta ni siquiera debe es una pregunta. Postularse. Es una pregunta como un ser ignorante. No, porque hay un público que no está viendo, que quizás no sabe la función del regidor. El regidor, señores, en la sala capitular, donde es prácticamente la persona que legisla para aprobar decisiones de la alcaldía. ¿Entendió? Sí. Entonces usted me está diciendo, es más, lo voy a decir yo. Usted me está diciendo que para aprobar eso, con un chelito los regidores resuelven. Bueno, lo está diciendo usted. Bueno, pero yo lancé la inquietud al aire y usted me está contestando. Pero es que de manera subrepticia usted quiere como meter eso. Aquí nadie es tonto. Sí, eso puede pasar. Sin embargo, con esto todavía se está diciendo que el terreno de los municipios, quien se encarga es la alcaldía. Sí. De hecho, quien debe organizar el tránsito en los municipios es precisamente la alcaldía. Danilo Medina dice que con el descalabro del PRM, el PLD ya está en los primeros lugares en las encuestas del país. Mire, yo le voy a decir algo. El PRM, óigame, el PRM llamó a sus precandidatos a detener el activismo.
Sin embargo, Danilo Medina y Leonel Fernández están A mil. fajados todos los fines de semana. Si el PRM le hace caso a eso, se van a joder. Y perdónenme el término. Porque Danilo está en las calles, Leonel está en las calles, que ha dicho que el gobierno del PRM tiene el motor fundido. Lo dijo en Bonao, donde juramentaba algunos ex dirigentes del PRM. Entonces, Danilo en las calles y Gonzalo Castillo tiró también podría aspirar a la presidencia de la República. Yo le pregunto, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Ahora, funcionarios que dejan mucho que decir. Sí, hasta en la defensa de su propio partido. No, que de hecho no salen a defender su gobierno ni su partido. Ahora, ¿qué podría pasar? ¿Y si se sale de nuevo, primo? ¿Qué podría pasar si sale Gonzalo a las calles? ¿Qué podría pasar? ¿Qué? Pues, ¿de quién crece fundamentalmente la fuerza del pueblo? Crece del PLD, creció del PLD. El PLD sacó un 10%. Gonzalo, con el nivel de popularidad que tiene, porque se decía que es el hombre que da. Sí. Como un candidato que había en Santo Domingo el hombre que da. Pero recuerden que Gonzalo ahora es la O. Gonzalo ahora quedado. Oiga, Gonzalo ahora no tiene un presupuesto nacional. Sí, pero no para darlo. De manera que pudiera Leonel Fernández verse afectado con una aspiración a la presidencia de Gonzalo Castillo, porque pudieran equilibrarse las fuerzas del PLD y la fuerza del pueblo. Luego de la pausa, vengo con Arabella Cruz en Farándula, nos dice lo que pasó en Puerto Rico con Bad Bunny. Además, sigue el debate musical de Rubén Blades y Juan Luis Guerra. ¿Usted a quién va? ¿A Rubén o a Juan Luis? Yo me quedo con... Te digo ahorita, luego de la pausa. Pausa, vengo ahora.